Gracias, Carlitos. Gracias, Jimé. No, ¿de qué? En cuanto a incidencia y prevalencia, también es conocida como disostosis mandibulofacial o síndrome de Treacher-Collins-Franchesti, y este va a ser un síndrome que va a ocasionar defectos tanto en el desarrollo óseo como en tejidos de la cara. Como vamos a ver, lo que más tiene es alteraciones en tejidos de cara. Este síndrome va a tener una expresión variable, como vamos a ver, pues tienen muchas manifestaciones y principalmente en cara y manifestaciones óseas, pero vamos a ver que lo que más es frecuente son como malformaciones faciales. Tiene una frecuencia de 1 en 50,000 recién nacidos vivos y el 60% van a ser mutaciones de novo. Entonces, en cuanto a la etiología y los aspectos genéticos, probablemente se cree que deriva de una inhibición de estructuras faciales que provienen del primer y del segundo arco branquial. Los patrones de herencia son tanto autosómico dominante como autosómico recesivo. Y el gen responsable es el brazo largo del cromosoma 5, específicamente en el locus del TECOF1, que se llama así por Richard Collins y Franceschi, que es el primer doctor que describe este síndrome, y este va a codificar para el factor de biogénesis de los ribosomas 1. Las mutaciones en TECOF1 y en la subunidad de RNA polimerasa 1, que van a estar en el cromosoma 13, corresponden a un patrón autosómico dominante. Y si hay mutaciones en la subunidad C de la RNA polimerasa 1, que está en el brazo corto del cromosoma 6, corresponde a ¿cómo se llama? Un patrón de herencia autosómico recesivo. Entonces, esto sí es importante que lo sabemos, sobre todo por como consejería en cuanto a los padres y saber qué tan frecuente es. Digo, obviamente, pues se mandan a genética y la consejería la terminan dando ellos, pero sí es importante saber cómo es la herencia. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la triada clásica va a ser micrognatia, macrostomía y microtia. Y de ahí ya las manifestaciones que pueden tener pueden ser características obligatorias o algunas otras manifestaciones que pueden venir aparte y solamente se presentan en algunos casos. Las que se describen como obligatorias es una fisura palpebral antimongoloide, presentan también un coloboma del párpado inferior, malformaciones de pestañas, defectos molares, un desplazamiento del cabello preauricular, microtia, hipoacusia, hipoplasia de huesos cigomáticos, deformidad nasal, maloclusión dental y mordida abierta. Otras manifestaciones pueden ser paladar hendido en un 35% de los pacientes y de estos pues hasta un 30-40% pueden tener insuficiencia velofaringea. Entonces, como vemos, pues también esto también lo debemos de valorar en los pacientes y tomarlo en cuenta que pues si vemos un paciente que tiene este síndrome, pues también buscar intencionadamente este tipo de manifestaciones. Ya aparte también pueden tener coloboma del párpado superior, que ya no es una característica obligatoria, pueden tener hipertelorismo y retraso ventral, pero pues como aquí dice son infrecuentes. Y ya casos muy severos pueden tener compromiso de la vía aérea porque hay alguna alteración de la articulación temporomandibular, glosoptisis y atresia coanal. Y pueden tener apnea obstructiva hasta en un 25% de los casos. En cuanto a lo audiológico, la microtia se ha reportado hasta en un 85% de los pacientes y un tercio de ellos pueden presentar estenosis o atresia del conducto auditivo externo. La hipoacusia generalmente va de media a severa y estos pacientes pues se describe que la hipoacusia que presentan es conductivo, o sea, al menos de que tengan algo aparte, pero pues realmente lo que se describe como parte del síndrome sería una conductiva. Otras anomalías que pueden tener es en la membrana timpánica y en el oído medio, por las mismas malformaciones que tienen en el cráneo y en los huesos del cráneo. En cuanto a los aspectos genéticos, pues como les dije, puede ser autosómico dominante o autosómico recesivo. Sí se ha descrito más que sea autosómica dominante y es lo que describe como la mayoría de la literatura, pero sí no hay que dejar atrás que pueden ser también autosómicas recesivas.
Las autosómicas dominantes tienen alta penetrancia y una expresividad variable, y por esto mismo es que se describen algunas características que sí son obligatorias y otras que ya son más infrecuentes. En el 60% de los casos puede aparecer sin que haya un antecedente heredofamiliar y pueden ser mutaciones de novo. Este gen que les había comentado previamente, que es el TECOF1, que es el gen del Treacher Collins, codifica para la proteína treacle, que esta va a ser una fosfoproteína nucleolar y el locus va a estar en el brazo largo del cromosoma 5. La proteína va a viajar a través del nucleolo y el citoplasma y la función realmente es desconocida, pero se ha visto que tiene funciones similares a las fosfoproteínas nucleares y el transporte va a estar en el transporte nucleolar citoplasmático. Y como les dije, pues también puede ser la herencia autosómica recesiva o por un mosaicismo gonadal. En cuanto al diagnóstico, pues generalmente es pues ya un paciente que pues fenotípicamente tiene las características y se hacen el diagnóstico clínico y radiográfico. Porque, bueno, se puede ver en el ultrasonido del segundo y tercer trimestre, pero solamente cuando estas alteraciones craneoencefálicas son muy severas. En casos leves, pues pasa desapercibido hasta que ya el paciente, pues ya, o sea, tenemos al bebé que tiene las características fenotípicas. Y el TECOF1, que es el gen que les había comentado, va a tener un papel clave en el procesamiento preribosomal y biogénesis ribosomal, que cuando esta biogénesis no es suficiente para llegar a tener las necesidades de proliferación y crecimiento en el desarrollo embrionario, es cuando ya van a tener malformaciones faciales. Generalmente los cambios en los que va a haber alteraciones es entre los días 19 y 28 del desarrollo intrauterino. Va a haber una destrucción de neuronas trigeminales y una deficiencia generalizada del tejido mesenquimal. Y va a haber un subdesarrollo de las mandíbulas superior e inferior. En cuanto al manejo y tratamiento, pues como vimos, también es multidisciplinario. O sea, prácticamente participan audiólogos, foniatras, ortopedistas, también genética, cirugía plástica, reconstructiva y maxilofacial. En la literatura pues se describen pues diferentes recomendaciones de en qué tiempo se deben hacer el tratamiento quirúrgico, pero pues obviamente no se los puse porque pues eso no lo vamos a ver, más bien no lo vamos a hacer nosotros, o sea, sí es importante mandarlos a cirugía plástica y maxilofacial, pero ya pues los tiempos los va decidiendo el cirujano y en qué momento se debe hacer, pero sí hay como recomendaciones de en qué edades se debe de hacer cada tratamiento quirúrgico y con qué cirugías empezar. Es importante la valoración de la audición, determinar cuál es el grado de la hipoacusia, si hay, bueno, integridad y la función del oído medio y del oído interno, así como alguna otra malformación del oído que integre este síndrome. Como les mencioné, estos pacientes, pues generalmente la hipoacusia que tienen, o más bien lo que se describe por la malformación que tienen, pues es conductiva, a menos de que sí haya alguna otra malformación de oído interno, pero pues no está descrito tanto que venga asociado al síndrome. También puede haber una atresia del conducto auditivo externo y generalmente a estos pacientes les va muy bien con auxiliares auditivos osteointegrados o con una diadema con vibrador óseo, que realmente pues lo que mejor les funciona ahorita pues sería ¿cómo se llama? Un implante osteointegrado. Y también, bueno, eso funciona, o sea, hay artículos que también refieren que, pues, obviamente los pacientes a los cuales se les da este tratamiento tienen mejor apego al tratamiento y por lo tanto tienen un mejor desarrollo del lenguaje. Obviamente, pues a veces es complicado en cuanto a pues cuestiones económicas y demás, pero pues sí es lo que se debe de buscar en estos niños. Es muy importante darles lo más pronto estimulación auditiva e iniciar la terapia del lenguaje. Entonces, como les dije, pues es importante que sean referidos a cirugía plástica, reconstructiva y maxilofacial. Ahí lo que usan sobre todo para decidir los tiempos de tratamiento es la pantomografía y tomografía del macizo facial para valorar cómo va la elongación mandibular y realizar un probable avance maxilar. Se les puede indicar para la malformación de oído una reconstrucción entre los 7 y 8 años de edad,
Obviamente, pues esto también va de la mano con los otorrinos, decidir en qué momento pues es lo ideal y pues tomar en cuenta qué malformaciones tiene. Aquí les puse, ¿no? Que se requiere un perímetro torácico mínimo de 60 centímetros para usar cartílagos costocondrales autólogos. Y el paladar hendido, pues obviamente requiere una valoración foniátrica, como bien sabemos, para determinar cuál es el grado de insuficiencia e indicar una terapia de habla y pues también del lenguaje. Y esta imagen, pues se las puse realmente, pues es de una película que seguramente alguno ya habrá visto en Netflix. No me acuerdo cómo se llama en español, pero sé que en inglés se llama Wonder. Y pues justo es de un niño con Richard Collins. Y obviamente no se aborda como tal el síndrome, pero pues si la pueden ver está bonita. Y no sé si tienen alguna duda de Richard Collins como tal, o algún comentario o algo más que hayan leído. Creo que no. Entonces seguimos con síndrome de Down, que es la condición cromosómica más común asociada con discapacidad intelectual. Este síndrome tiene una gran variedad de hallazgos clínicos adicionales y fue descrito por John Langdon en 1866. Generalmente pues causa aborto espontáneo y solamente el 20 al 25% llega a sobrevivir al nacimiento. En cuanto a la incidencia y prevalencia, pues como vemos es muchísimo más frecuente que las que hemos visto hasta el momento. Ocurre en 1 de cada 800 recién nacidos vivos a nivel mundial y en Estados Unidos se describe que aproximadamente corresponde a 500 nacimientos anuales. De acuerdo a datos de la OMS, la incidencia en México se calcula en 1 por cada 650 nacimientos. Y en México, en este estudio que fue realizado por Sierra, fue realizado en el Hospital Infantil de México, se reporta una prevalencia de 3.73 por 10.000 nacimientos. Y el rango en la tasa de prevalencia por entidad federativa es muy amplio. Y las tasas más elevadas se presentan en el centro del país. Estos datos, pues les digo, fueron reportados por un estudio realizado en el Hospital Infantil. Ahora, en cuanto a la etiología y aspectos genéticos, bueno, este síndrome es causado por una tercera copia del cromosoma 21 y que, bueno, esto corresponde a una trisomía 21. Bueno, como sabemos, hay entre 200 y 300 genes en el cromosoma 21 y los factores epigenéticos han identificado como contribuyentes a características clínicas del síndrome. Va a haber múltiples genes en el cromosoma 21 y otros sitios del genoma que van a ocasionar también esta enfermedad, y también polimorfismos de la molécula de adhesión del síndrome de Down y el gen de la proteína precursora de amiloide. Y bueno, el motivo de que haya todas estas variaciones en cuanto a la etiología nos habla de por qué hay tanta variabilidad en las manifestaciones clínicas. No todos los niños con síndrome de Down se presentan de la misma forma, algunos tienen muchas más condiciones y otras menos. La trisomía 21 puede ocurrir ya sea por una no disyunción con la presencia de 47 cromosomas o por alguna traslocación de un cromosoma 21 adicional a algún otro cromosoma. También puede haber mosaicismos de la trisomía 21 o una trisomía 21 parcial, pero en realidad pues estos ya son otros diagnósticos. Ahora, pues en general el diagnóstico ya debería ser de forma prenatal. Ya se puede hacer una secuenciación paralela del ADN libre de células plasmáticas, para lo cual solamente se requiere pues una muestra sanguínea de la mamá y ya se puede realizar el diagnóstico, o incluso por ultrasonido, pues hay algunas características que nos pueden hablar de que, o bueno, hacernos sospechar de que hay síndrome de Down. Por ejemplo, la ausencia del hueso nasal, pues es una característica que nos puede hablar de que hay alguna alteración y pues ya estudiar más a fondo. Ya en realidad, pues el uso de la secuenciación paralela de ADN por las células plasmáticas ya ha reducido el uso de amniocentesis, de muestras de vellosidades coriónicas, que es un método más agresivo.
Entonces, pues es importante la exploración física desde el momento del nacimiento, ¿no? Obviamente, pues esto lo realiza el pediatra o el neonatólogo que esté durante el nacimiento o... Ay, ¿se ve todavía mi pantalla? Sí. Es Sí, que se ve, Jimé. no la veo. Denme un segundo. Sí. Ya. Entonces, bueno, la valoración inicial más específica va a hablar de las características físicas y patognomómicas generalmente acompañadas de hipotonía muscular. Entonces, los rasgos más importantes que va a ser la clinodactilia, que ahorita, bueno, les voy a enseñar una imagen donde vienen algunas de las características más importantes. El pliegue palmar único, el perfil facial y occipital son planos. Va a haber braquicefalia, que bueno, la braquicefalia, como bien sabemos, es que hay un predominio del diámetro transverso de la cabeza, hendiduras palpebrales oblicuas, diástasis de rectos, por lo cual va a haber laxitud de la musculatura abdominal, el puente nasal deprimido, pliegues epicánticos, el cuello corto y ancho con exceso del pliegue nucal, microdoncia y paladar ojival. Entonces, pues aquí vienen algunas de en la imagen donde vienen algunas de las características importantes que tenemos que tomar en cuenta, que es el puente nasal plano, la clinodactilia, el pliegue palmar único, todo esto acompañado de hipotonía. Bueno, aquí también vienen algunas otras características que pueden presentar estos niños, como defectos cardíacos congénitos, estenosis intestinal, hernia umbilical, y bueno, la hipotonía que ya les dije. Y pues ya, esta imagen de acá es de un artículo del New England, que es una revisión del síndrome de Down, que la verdad está cortito y es una revisión de todas las características clínicas que tienen, y la verdad está bonito porque justo describe como las diferentes variabilidades. Entonces, pues si a alguien le interesa, luego se lo puedo pasar. La prueba genética más apropiada es el cariotipo, pero si necesitamos algún resultado urgente para decisiones en el manejo, se puede realizar FISH del cromosoma 21, pero bueno, ya en genética después se les puede solicitar cariotipo. Y bueno, ya el riesgo de tener otro niño con síndrome de Down depende de factores de riesgos como edad materna, los resultados del cariotipo y el tipo de translocación. Por eso es importante para los genetistas saber este tipo de translocaciones para poder dar una adecuada consejería. Ahora, en cuanto a la valoración perinatal, pues incluye el cariotipo, el conteo celular completo, niveles de tirotropina. Recordemos que también estos pacientes pueden tener hipotiroidismo congénito, el ecocardiograma y también identificar anormalidades gastrointestinales. Ahora, en cuanto a los aspectos audiológicos, generalmente pues tienen pabellones auriculares pequeños de baja implantación con una rotación posterior. En el 50% de los casos se describe un plegamiento del hélix o displasia. Y también pueden tener algunos otros defectos de oído medio y también de oído interno, como alguna displasia de Mondini y obstrucción de la ventana redonda. Que estas dos malformaciones de oído interno pues son las que más se describen en estos niños. En cuanto a la hipoacusia, entre el 40 y el 80%, que es un porcentaje bastante alto, tienen hipoacusia, que va a ser conductiva en la mayoría de los casos y secundaria a otitis media de repetición. Esto, como bien sabemos, pues también es por la, ¿cómo se llama? Por la forma en la que se presenta la trompa, que no tienen una adecuada ventilación también, y entonces tienen muchas otitis medias de repetición. De hecho, la verdad, dicen, o sea, bueno, hay literatura que refiere que las otitis medias de repetición de los niños con síndrome de Down es mucho más difícil de manejar que en un niño sin este síndrome, e incluso puede que no les vaya tan bien con tubos de ventilación. Entonces, siempre tenemos que estar pendiente de esto, y son niños que se deben de ver en audiología sí o sí, aunque no se sospeche que tengan hipoacusia, se tienen que estar haciendo estudios audiológicos de manera periódica
y estarles dando seguimiento. Incluso se dice que pues desde el nacimiento como hasta se refiere a los 3 años, se tienen que ver cada 6 meses y ya después, pues si no tienen nada, incluso se pueden ver cada año, pero sí se tienen que estar viendo de manera subsecuente. También pueden tener alguna hipoacusia neurosensorial si tienen alguna malformación de oído interno o mixta. Puede ser congénita por las malformaciones o adquiridas. Y como bien sabemos, pues estos niños tienen tendencia a estenosis del conducto auditivo externo y disfunción de la trompa de Eustaquio. Y también, bueno, algo que también es muy importante de lo que les decía de las otitis medias de repetición, es que son niños que tienen pues déficit inmunológico. Entonces esto tampoco les ayuda a las otitis medias recurrentes. Ahora, bueno, también es importante pues que tengan valoración por cardiología y por otros servicios. La mejoría en el manejo de la enfermedad cardíaca congénita ha incrementado la esperanza de vida de estos niños, que antes se calculaba en unos 30 años en 1973 y en el 2002 aumentó a 60 años. Aquí les puse que la cardiopatía más común es la CIA, pero si recordamos en México es más común que tengan persistencia del conducto arterioso, pero pues realmente pues eso ya lo define cardiología. Pueden tener hipertensión arterial pulmonar con o sin enfermedad cardíaca congénita. O sea, estos niños tienden a desarrollar también hipertensión pulmonar, aunque no tengan alguna malformación cardíaca. Y bueno, normalmente, o sea, aunque estos niños a las edades tempranas no tengan algún problema cardíaco, lo van a llegar a desarrollar generalmente. Entonces, pues la reparación temprana es lo que ha hecho que tengan una esperanza de vida mayor. Y también es importante vigilar si tienen alguna obstrucción de vía aérea. Y nada más. Ahora tienen otras manifestaciones, como les dije, pueden tener obstrucción de la vía aérea, pero son niños que tienen muy difícil manejo de la vía aérea, porque tienen micrognatia, también tienen macroglosia relativa y estenosis traqueal, que va a ser causada por anillos traqueales completos, hipotonía y enfermedad obstructiva de la vía aérea. Y es importante también en ellos pues estar pendientes del crecimiento. Son niños que pueden llegar a tener obesidad, la obesidad en ellos es muy frecuente y la ganancia de peso y el crecimiento van a ser indicadores de salud general. En estos niños se pueden usar tablas específicas para el síndrome, para peso, talla y circunferencia cefálica, y la obesidad ocurre hasta en un 25% de los niños y en al menos 50% de los adultos. Entonces, otros pueden ser desórdenes hematológicos y oncológicos, como mielopoiesis transiente anormal, deficiencia de hierro e incidencia incrementada de leucemia, que esta es también una de las causas de mortalidad en estos niños. En cuanto a los desórdenes autoinmunes, pueden tener enfermedad de Hashimoto, diabetes tipo 1, alopecia, enfermedad celíaca, artritis idiopática juvenil y vitiligo. Y en cuanto a los desórdenes musculoesqueléticos, pueden presentar dislocación de cadera, dislocación patelar, pie plano, inestabilidad atlantoaxial y algunos desórdenes del neurodesarrollo como discapacidad intelectual, conciencia social limitada, coordinación motora alterada y aumento en la incidencia del espectro autista y problemas psiquiátricos, y también pueden llegar a tener demencia. Entonces, en cuanto al manejo y al tratamiento, pues estos niños requieren de una educación especial y de integración social adecuada. Pueden llegar a adquirir un grado de independencia, pero generalmente son niños que pues requieren supervisión familiar pues de toda la vida. La sobrevida, como les mencioné, es de aproximadamente 60 años y la primera causa de mortalidad es la cardiopatía congénita, pero pueden ser también los cánceres hematológicos como la leucemia. Necesitan tener también un manejo interdisciplinario y se deben de realizar evaluaciones audiológicas y recibir un seguimiento anual. En estos niños pueden indicarse auxiliares auditivos y terapia del lenguaje. Y por las otitis medias recurrentes requieren una vigilancia periódica. En estos niños también, el otro día, bueno, muchos lo vieron, otros quizás no, pero vi el curso de lo de implante coclear. Se hablaba mucho de
de los implantes cocleares en niños que tienen varias discapacidades. En ese curso nada más hablaban como de parálisis cerebral, pero pues me metí a indagar sobre todo como en estos niños, y de síndrome de Down pues sí hay reportados. Obviamente pues no en todos los niños porque pues las hipoacusias neurosensoriales pues son menores que las conductivas, pero sí justo hablan de eso, que si está indicado pues sí se recomienda ampliamente porque pues de por sí son niños que por la discapacidad intelectual y todo esto tienen como un retraso en el desarrollo del lenguaje, entonces pues si los puedes apoyar y puedes hacer que sean como un poquito más independientes o tengan un mejor desarrollo, pues adelante, ¿no? O sea, hay varios artículos reportados, la verdad es que son como en muestras muy pequeñas, pero pues también es como importante tomarlo en cuenta. Más que nada, porque estos niños, la sordera neurosensorial o profunda es por malformaciones. Siempre que ustedes tengan un niño con Down, muchas veces tiene por los cuadros de otitis, por sobre todo, como dijiste tú, por la retrognáctea, la macroglosia, la lengüita grande, y la trompa de Eustaquio está en diferente posición. Entonces son niños que constantemente tienen sus cuadritos de otitis. Entonces vas a encontrar pérdidas conductivas no mayores de 60 decibeles. Sin embargo, cuando ustedes vean un paciente con pérdidas mayores, o sea, le tienen que mandar a hacer un estudio de imagen para descartar que no tengan malformación de oído interno. Y la otra es de que, pues, con los criterios muchas veces, como dicen, si los papás compran el implante y todo, o sea, pues ni modo, o sea, no le vas a decir no porque su niño es débil mental, o sea, no se le puede poner, ¿no? O sea, van y te demandan. Entonces sí es importante saber el estudio de imagen, tanto la TAC como la resonancia, y ver que no haya estenosis también del conducto auditivo interno o la malformación del Mondini. Antes decía, si hay malformación, no se puede implantar, pero hoy en día se ha visto que hay electrodos especiales, ¿no? Para esos tipos de malformaciones. ¿Alguien Sí, preguntó algo? O no puso sé. Carlitos, es verdad, Jimmy, incluso al favorecer la estimulación auditiva se comenta que lleva a que todas las demás funciones se desarrollen un poco mejor y puedan interactuar más en su ambiente. Uh-huh. Sí, te digo, aquí el problema a veces es que si la gente la quiere para donación y el niño sale con debilidad mental, muchas veces decía uno, es que tiene doble invalidez, o sea, la sordera más la debilidad mental, ¿no? ¿Qué caso tiene ponerlo? Que quién sabe qué. Pero si el papá tiene los recursos necesarios y como dices tú, es un niño limítrofe, bueno, pues se platica siempre se debe de platicar con los familiares, con los padres, y ellos son los que deciden, ¿no? Porque tú no le puedes negar el uso de un aparato o de un implante a un paciente. Sí, no, lo que es que yo creo que también es que, pues justo, ¿no, doctora? Hablar con los papás y pues tampoco venderles la idea de que va a ser un niño cerca de lo, pues, Sí, normal, por así decirlo, pero sí que va a mejorar bastante, pero no tampoco que se vayan con la idea de que les va a ir, o sea, le va a solucionar todo, pues. sí, sí, lo que pasa es que mucho, vamos a suponer, hay niños que son down y que como no todos los down son débil mentales o hay algunos que están así en la línea y son inteligentes y pueden hacer cosas y lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Pero pues depende mucho también de la estimulación en casa, porque dices tú, ah, pues yo ya le puse los aparatos, ¿no? Pues ya vayas a su casa, no, pues la terapia le está lo estimulando. Yo siempre he dicho, la terapia te la dan una vez a la semana, 2 horas, pero lo demás es en casa. O sea, si tú no, como padres, no les trabajas, o sea, lo que hace la terapista en 2 horas, pues no sirve para nada. O sea, a fuerza hay que trabajarle, enseñarle a los padres para que también pues ellos sepan y indicarles como ya con eso van a hablar, porque siempre así te dicen los padres, ¿no? Por eso yo le decía a esta niña, necesitamos saber qué le vas a hacer o a qué edad se puede implantar. En el Trichor Collie, cuando están muy pequeñitos, les ponen el iHear, que también les funciona y se puede poner bilateral. Sí, son 60,000 pesos por cada uno, pero bueno, aparte está más barato que el osteointegrado, ¿no?
que está carísimo, ¿no? Está más caro que el implante coclear. Entonces, que depende de la marca y todo. Entonces, sí son cosas que a lo mejor, pues sí lo ve el otorrino, pero a veces los papás te preguntan a ti, tienen confianza, ¿y cuánto lo va a operar? ¿A qué edad? ¿Y qué oído? Y oiga, doctor, ¿y cómo se ya va a salir bien? ¿Ya va a quedar bien? Entonces, bueno, de perdida saber uno qué tipo de cirugía, qué edad o todo eso, pues ahora sí saber para poderles explicar cuando yo te pregunte, ¿no? Y que también luego tú le dices una cosa, el otorrino le dice otra y no, es que la doctora me dijo, entonces también te quedas tú como calladita y bueno, que le explique primero el otorrino y ya después, oiga, ¿qué le dijo, no? Entonces sí es importante platicar con ellos, saber tú a lo mejor y siempre como que guardar una distancia porque tú bien interesante le empiezas a explicar todo y luego el otorrino le dice otra cosa y luego ellos te echan de cabeza o te dicen, no, es que la doctora me dijo que era esto, y ya quedaste tú mal, ¿no? Entonces sí, a veces, así con mucho tacto, cuando vas a explicar algo al paciente, ¿sí? Y si es quirúrgico, pues muchas veces le dices tú, bueno, es importante que ve con su médico qué le dice y eso, y ya, ¿no? Para que también pues no haya ningún problema. Sí, claro. Uh-huh. Y no sé si alguien tiene alguna duda o comentario de Down. Creo que no. ¿No? Hay una tesis de Down que hicieron en emisiones autoacústicas en niños con síndrome de Down, y creo que hicieron potenciales, y porque hay niños que no puedes condicionar, o los condicionas y te quedas con la duda de que si son o no, porque luego no puedes con la luego corroborar. Entonces, lo que ellos hicieron fue, pues le hicieron emisiones y hicieron los potenciales y la mayoría pues se encontraban alargados los potenciales por el mismo problema de conductividad, ¿no? Entonces, está bonita también esa tesis y llevaron un montón de chiquititos con síndrome de Down y le hicieron la batería de estudios audiológicos y sí encontraron algunas alteraciones, ¿no? Ah, eso está padre. ¿Y esa la hicieron recientemente, doctora? ¿O? No, ya tienen como unos 6 años. La hicieron 2 residentes, cada una, o sea, agarraron los mismos niños, pero una hizo ponle potenciales y hallazgos comparando la audiometría con los potenciales para ver más o menos si el umbral era real y otros hicieron emisiones comparando sobre todo, ya ves que el artículo que dice la doctora Méndez, que los niños con otitis, que las amplitudes de las emisiones transientes son más amplias y no sé qué, hicieron eso los chamacos. Entonces ya para ver si hiciera verdad o no, el hacer o no a un niño con otitis las emisiones. Ah, está padre. Sí, está interesante. Ya no sé en qué quedó porque pues ni te enseñan, ¿verdad? Pero debe de estar en la biblioteca. Pues a ver si luego lo buscamos. Sí, y ver qué pasó con eso. Sí. Entonces, creo que ya nadie más comentó nada de Down. Entonces, vamos a seguir con el espectro facio-auriculovertebral, que pues es de lo que más vemos en la consulta y preconsulta. Entonces, bueno, esta enfermedad, este espectro fue descrito desde 1960 como una microsomía hemifacial definida como una condición que afecta el desarrollo tanto auricular como oral y mandibular. La severidad de la alteración es variable y habitualmente se presenta de manera unilateral. Y corresponde también a un síndrome del primer y segundo arco branquial. Y el síndrome de Goldenhar se describe como una variante y se caracteriza por presentar adicionalmente anomalías vertebrales y dermoides epivulvares. O sea, está dentro de este mismo espectro. Es una condición compleja y heterogénea y finalmente se le acuñó el término espectro facio-auriculovertebral o óculo-auriculovertebral. La diferencia que también había del Goldenhar es que presentaba parálisis facial unilateral y microtia. Hoy en día, cualquier paciente que tenga nada más microtia, lo encajan o lo meten dentro del espectro facio-auriculovertebral, ¿sí? Porque antes tú decías síndrome de primer y segundo arco branquial. ¿Cuál está afectado? Quién sabe, ¿no? Pero tiene microtia. Después
No, si tenía parálisis decía, síndrome de Golden Heart. Si Ajá. tenía problemas cardíacos, decía el fascio aurículo cardiovelar, y cuando había paladar y eso. Y así fueron, y luego el aurículo vertebral, ¿no? Entonces, como habían diferentes, pero más o menos correspondían a lo del primero y segundo arco branquial, pues tiene poco que empezaron a poner como el espectro fascio aurículo vertebral, y ahí entran todos. Y ya lo que hacen es hacer estudios, porque acuérdense que la misma estirpe de la orejita y el riñón, entonces hacen un montón de cosas y ya tienes que valorar integralmente a estos niños, pero antes era como que cada quien le ponía, tenía microtia y era ese, y iban viendo dependiendo de las alteraciones. Entonces yo creo que por lo mismo ahora dijeron, pues no, si tiene microtia y tiene problemas en otro lugar, pues entra dentro del espectro. Sí, es que sí es muy, muy variables las manifestaciones. Sí. Creo que bueno, se los puse más adelante, pero sí, Sí. justo por la variedad de manifestaciones, pues ya de hecho se puede tomar nada más como criterio, pues la microtia. Sí. Pues la frecuencia descrita y la más aceptada es de 1 en 5.600 niños. Stoll en otro estudio lo describe en 1 en 19.500, pero pues quédense más con la idea de la de 1 en 5.600. El sexo más afectado es el masculino, con una proporción de 3:2, y tiene también una predilección por el lado derecho. El origen en el que aproximadamente se da es entre los 30 y 45 días de gestación, que es cuando se forma el primer arco faríngeo. La mayoría van a ser esporádicos y en casos familiares la etiología más aceptada es multifactorial más que genético, pues. Sí. Los factores de riesgo prenatales son múltiples embarazos, anemia, la edad materna avanzada, amenaza de aborto, madres con diabetes mellitus tanto 1 como 2, medicamentos como la isotretinoína, y se ha descrito que el embarazo gemelar aumenta el riesgo hasta 2.47 veces. Entonces, las manifestaciones clínicas generales, bueno, puede ir desde muy ligero hasta severo. Entonces, en las anormalidades craneofaciales, pues tienen anormalidades del oído asimétricas, pueden tener desde apéndices auriculares hasta displasia del oído, anotia o microtia, con o sin hipoacusia, que puede ser pues conductiva y o neurosensorial. Tienen microsomía hemifacial, por lo cual nosotros pues vemos la asimetría facial. Tienen fisuras palatinas, defectos oculares, principalmente dermoide epivulvar, microftalmia y coloboma del párpado superior, y pueden tener también anormalidades vertebrales. Las anormalidades faciales pueden ser nada más unilaterales, pero generalmente siempre se describe que un lado va a estar más afectado que el otro. Pues aunque sea bilateral, pues sí nos vamos a dar cuenta de la simetría porque un lado siempre va a estar más afectado que el otro. Y otras malformaciones pues son cardíacas, genitourinarias e incluso cerebrales. No todos los pacientes con FAP van a tener características comunes. Por esto es que la microtia se acepta como un criterio mínimo para el diagnóstico y por eso pues es todo un espectro. La microtia, la simetría facial y los dermoides epivulvares o lipodermoides se describen como fenotipos típicos, y los huesos temporales, maxilares y malares son los más afectados y a veces están reducidos en tamaño y pueden estar incluso aplanados. La asimetría puede resultar de la aplasia o hipoplasia de la rama mandibular y del cóndilo, y solamente un 10 a un 33% de los pacientes tienen compromiso bilateral, pero pues como les dije, un lado siempre va a estar más afectado que el otro. Aunque hasta lo que les dije, en el 65% pues se va a describir que un lado es más severo que el otro, pero pues sí se va a ver asimétrico. En el sitio afectado puede haber blefaroptosis o estrechamiento de las fisuras palpebrales. También se ha descrito anoftalmia clínica o microftalmia, y se han reportado anormalidades en la retina. Y lo que les había mencionado, que también una de las características comunes en estos niños son los dermoides epivulvares, que son masas ovoides, sólidas, amarillentas o rosa blanquecino, que van a variar de tamaño y generalmente están en el cuadrante inferotemporal del limbo. Unilateral se va a presentar en el 50% de los pacientes,
aunque en otros artículos se refiere incluso más alto. Los bilaterales solamente se presentan en un 25% y tienen una tendencia a encontrarse de manera simétrica en ambos ojos. Y los pacientes que tienen dermoides epivulvares también tienen una alta frecuencia de pestañas extraoculares y anormalidades en el drenaje lagrimal, microcórnea, blefaroptosis, microoftalmos y también una anoftalmia clínica. Y también pueden tener colobomas unilaterales en el 20% de los casos y bilaterales solamente en el 3%. También pueden tener desórdenes de la movilidad ocular en el 25%, que pueden ser esotropía, exotropía y síndrome de Duane. Bueno, también como les mencioné, pueden tener alteraciones en sistema nervioso central, pueden tener alguna deficiencia mental con una frecuencia de hasta el 37%. También se afectan diferentes pares craneales, tienen debilidad facial en el 10 al 20% de los casos. Y también se ha descrito compromiso del par craneal 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 10. O sea, prácticamente pues todos. Sí. Y estos pacientes tienden a padecer retraso mental y también pueden morir de forma temprana. En cuanto a los defectos del cráneo, pueden tener cráneo bífido, que pues es como ¿cómo se llama? Se me acaba de ir, la espina bífida. Se presenta así. También pueden tener microcefalia, dolicocefalia, que es un aumento, bueno, va a predominar el diámetro anteroposterior, y plagiocefalia, que se describe como un cráneo en forma de rombo. También pueden tener anomalías intracraneales, pueden tener encefalocele frontal y occipital. También se describe hidrocefalia, lipoma del cuerpo calloso, quiste dermoide y teratoma. También pueden presentar malformaciones como Arnold-Chiari, lisencefalia, quiste porencefálico, arrinencefalia unilateral e hipoplasia del cuerpo calloso. También se ha descrito en estos niños. 5% de estos pacientes tienen fístula traqueosofágica y anormalidades pulmonares, desde una lobulación incompleta hasta una hipoplasia o agenesia, ya sea uni o bilateral. Generalmente el pulmón que está ausente va a ser ipsilateral a la anomalía facial. Entonces, pues como vemos, todo va del lado que está afectado. Pueden presentar anormalidades cardíacas hasta en el 58% de los casos y pueden tener defectos del septum y hasta tetralogía de Fallot. Y también pueden tener Klippel-Feil y una asociación Murks, que se refiere a una aplasia del ducto mulleriano, agenesia renal unilateral y anomalías de cervicotorácicas. Finalmente, pues también esto es ipsilateral al lado que está afectado, o sea, que nosotros vemos afectado facialmente. Escoliosis también y diversas malformaciones vertebrales y costillas anormales. En cuanto a los aspectos audiológicos, pues el hallazgo más común es microtia en diferentes grados. El rango de la normalidad va desde una anotia hasta un oído levemente dismórfico. Van a ser comunes los apéndices preauriculares, siendo más comunes en pacientes que tienen macrostomía y también que tienen una aplasia de la glándula parótida. En más de la mitad de los casos va a haber una estenosis del conducto auditivo externo y atresia en formas más severas, y pueden llegar a presentar fístula. Generalmente se encuentra hipoacusia conductiva y con menos frecuencia una hipoacusia neurosensorial. Se describe que puede presentarse hasta en un 50% de los casos. La etiología de la pérdida auditiva pues son las anomalías del oído medio y externo, la hipoplasia o la agenesia de los osículos. También se describe un nervio facial aberrante y anomalías de la base del cráneo. También se han reportado malformaciones del oído interno, lo cual va a explicar que también casi el 50% de los pacientes puedan llegar a tener una hipoacusia neurosensorial. En cuanto a los aspectos genéticos, la mayoría de los casos van a ser esporádicos, pero también está el familiar, que también se describe que puede tener una herencia autosómica dominante y una penetrancia incompleta. Pero generalmente, como les mencioné previamente, estos pacientes que ya tienen algún tipo familiar es por una herencia multifactorial.
Son pacientes que pues sí, quizás también fue algo genético, pero también tuvieron algún factor de riesgo como lo que les mencioné, que puede ser la edad materna avanzada o que ya fue un embarazo gemelar o que la mamá tenía, ¿cómo se llama? Diabetes. Ahora hay varias teorías de la etiología. Se describe que durante la embriogénesis puede haber una disrupción vascular, que es la teoría de Pozuelo. Puede haber alteraciones en los arcos branquiales o en varias poblaciones de las células de la cresta neural que van a impedir el desarrollo de procesos mediales, adyacentes o frontonasales, y alteraciones en la condrogénesis. También, bueno, se han descrito o se han observado niños nacidos de madres expuestas a talidomida, que pues sabemos, pues desde los 60 ya no se utiliza, pero bueno, en estudios que se han hecho, se vio que los niños los niños de madres que estuvieron expuestas a talidomida, pues presentaron este espectro, también a primidona y ácido retinoico, que van a tener anomalías en el primer y segundo arcos branquiales y también una parálisis facial. También el fenotipo se ha descrito en embriopatía diabética, como les mencioné previamente, también es uno de los factores de riesgo para este espectro. Y se van a asociar también a anomalías cromosómicas. Pues realmente pues son todas estas de la tablita de acá, son muchas. Entonces pues pueden ser muchos los genes implicados. El manejo y tratamiento pues se describe como de soporte. O sea, sí se pueden, pues, hacer como tratamientos de ortodoncia o alguna cirugía, pero para eso se requiere, pues, también un equipo multidisciplinario para valorar, pues, qué es lo que se puede hacer por el paciente. Si es candidato, pues, la corrección quirúrgica se debe de hacer lo antes posible y se debe de hacer un control audiométrico de forma temprana para también realizar una adaptación temprana en estos niños. Obviamente, pues, por todo lo que ya sabemos. Y no sé si tienen alguna duda de FAB. Ya nada más faltaría Moebius. No sé si tienen dudas hasta aquí. Creo que no. Pues no tengo dudas, pero, o sea, bueno, yo particularmente de estos niñitos son los que he visto más en el instituto. No sé los demás, pero yo sí he visto más FAB que, por ejemplo, incluso que síndrome de Down. O sea, creo que, no sé si es porque tenemos ahí, pues, o sea, la referencia directamente a ortopedia, y pues ahí los detectan y pues nos los mandan. Pero no sé ustedes, yo sí he visto muchos más. No, yo sí he visto muchísimo más Down. Muchísimo. Y justo todos los mandan de la clínica de Down de... Traumado. No sé si es del De Aragón, pediátrico la de clínica de Coyoacán Aragón. o del de Legaria. Que Ah, nos sí, los de Aragón, refieren. sí, cierto. De Aragón, Sí. de la clínica de Aragón. Por lo general, Muchísimos Down. ahorita como que hay épocas. En ocasiones había mucho Wardenburg, luego había mucho Tricher Collie, de repente todos los que son FAB puede ser microtia sola o asociada a algún otro, alguna otra que puede tener paladar hendido, que puede tener, o sea, alguna otra alteración. Y Down también de repente hay como una época que también nos llegan, así como dicen ustedes, pues para estudios o le están haciendo algo. Entonces, como que hay periodos en el cual, no cabe nada. Como ahorita no hemos visto nada de Wardenburg, la verdad. O sea, yo no he tengo pacientes, sin embargo, tiene más de 2 años que yo no veo Wardenburg, pero sí tengo mucho FAT y tengo Tricher Collie, tengo 3 niñitos de Tricher Collie. Y Down también tengo varios. Tengo Down nada más con problemas de oído medio, pérdidas medias, pero tengo 2 niñitos Down con malformación con Mondini. Entonces sí hay, yo creo que de todo, pero también depende como que la época o el tiempo en que te toque, ¿no? O la suerte también, ¿no? De la... Ajá. Sí, hay el Moebius, o sea, yo la verdad creo que es de Margarita, paciente que vi y eso porque me llamó la atención y fui, ¿no? Pero hay síndromes que a veces no te tocan a ti ver, o ahora, hoy en día que también ya tenemos como 2 años que tampoco nos mandan bebecitos, que se quedan todo en ADO pediátrica, pues menos ves tú esas alteraciones, ¿no? Nomás la vez de pasada, ay, ¿no? O que te piden a ti el favor de si te lo ponen, pues lo verás.
pero la mayoría pues ya se quedan en audiopediátrica, entonces ya no pasan por los consultorios de los demás que estamos, o microtia, entre comillas, la debería tener la doctora Barrada, yo al menos yo tengo un montón de niños con microtia, ¿no? Entonces, pues sí depende también la época y con quien lo mande, y como dices tú, la suerte de que sí me tocó ver un Tricher Collie, o me tocó ver un Moebius, o me tocó ver un Down, eh, o el Wardenburg, que te digo que el Alport, o sea, yo tengo esos chiquititos, pero híjole, yo creo que los vi en Platero, y luego cuando llegué aquí uno que otro, entonces como que sí, hemos perdido nosotros más, pero porque también ya nada más se quedan en la mañana con la doctora Méndez, no, con Méndez, con la doctora Mena, con la doctora Alonso antes, y en la tarde con las dos doctoras que ven audiopediátrica. Entonces, como si te toca rotar conmigo o con alguna otra, pues ves puros viejitos, ¿no? Y dices, pero no ni un niño, ¿no? Yo, la verdad, sí tengo variado, desde recién nacido hasta abuelitos, pero pues no todas. Entonces es el problema de que a veces donde te toca, pues puros abuelitos, dice, parece geriátrico aquí, ¿no? Y en otros, pues sí, tienes la suerte de ver puro chiquitito o de todo. Entonces yo creo que por eso a veces dicen, pues yo no he visto más Down, ¿no? Sí. Sin embargo, igual los Down para el lenguaje es raro que lo veas, o sea, lo vas a ver en audio, y solamente que a veces hablas con alguna de las doctoras, que lo mandes y tú le digas, es que está como limítrofe, ¿me lo puedes checar? Y pues ya lo ven, ¿no? Pero no llegan al lenguaje. O sea, no, si no llegan a lo mejor a audio para descartar sordera, ¿no? Sí. A mí, o sea, sí me quedó un poco la duda, porque sobre todo, pues, en la tarde, de repente, cuando es microtia aislada, pues sí hay veces que, pues sí, pues, sobre todo con los R+ que luego nos revisan, ¿no? Así, pues sí hay veces que, no, pues sí es un FAB, ¿no? Sí. Pues sí, pero hay veces que, pues el doctor como que comenta, ¿no? Pero pues tiene asimetría o algo, y pues no, realmente no tienen asimetría. Pero pues realmente como que en la literatura sí se refiere que una microtia aislada puede entrar como FAB. Entonces no sé realmente en qué momento dejas el diagnóstico como tal de FAB o microtia aislada. Es que, te digo, tiene poco, o sea, la verdad, ha de tener como unos 5 años o más, que porque antes podías ver, y yo creo que ahí en el SAI dice microtia grado 1 o microtia grado 2 o grado 3, ¿no? Y lo ponías, si tú no le encontrabas ningún problema ni cardíaco, ni de columna, ni nada, o sea, tú lo dejabas como sola, y tú podías poner síndrome del primero y segundo arco branquial, o podías poner microtia así, ¿no? Microtia. Pero después dijeron que no, que tenías que, esos niños pueden entrar dentro del FAP. Y entonces ya hasta el Golden Heart, o sea, sí le encuentras en algunos artículos, pero el Golden Heart nosotros era Golden Heart siempre y cuando tuviera algunos, te digo, la parálisis, la microtia y algunas otras. Golden Heart puede tener también problema de paladar submucoso y todo. Y entonces tú lo dejabas así, como síndrome de Golden Heart. Pero ya después dijeron, no, ese entra dentro del FAP. Y entonces ahorita, hoy en día, casi todos le pones así, espectro facio auriculovertebral, y ya se manda genética y ya pues, lo valoran y todo, pero así están, o sea, ya no lo puedes mandar como microtia, o sea, siempre lo mandas y ya ella te dice si es o no es, pero que yo sepa, ya tiene mucho que nosotros ya no ponemos síndrome fulanito o ese. Lo único que sí, como Tricher Collie, aunque tenga microtia, ese es Tricher Collie. ¿Sí? Y la diferencia, las fisuras antimongoloides es que unas van para arriba y en estas van hacia abajo. A veces ya te llegan operados. Y entonces ya es como que se ven raritos, pero no sé, ¿no? Pero porque ya lo operaron. O sea, nosotros tenemos el papá, tú lo miras y lo mirabas raro, pero él ya lo operaron de las fisuras, ya hay mucha cosa, sin embargo, sigue con su retronacta, y el bebecito lo vimos como de 2 meses, chila, así, todo con sus
las fisuras, o sea, tenías o de libro, o sea, tú parecía que estabas viendo el libro, y ya dice, híjole, ¿no? Pero el papá, o sea, es autosómico dominante, el papá lo tenía, ¿no? Y el chiquillo también, o sea, entonces a eso, cuando tengan tan chiquititos, pues hay que hacerle sus estudios lo más que se pueda, y si ves que tiene la sordera, pues ya ves que le ponen que no es quirúrgico, sino nada más es adherido, y ya después cuando está más grande, pues ya se pueden operar. Sí, yo creo que, pues es que sí hay veces que, pues sobre todo en la tarde a veces es como conflictuante, ¿no? Porque hay veces que sí entra así, hay veces que no. Pues hay veces que nada más le gusta al doctor que lo dejamos como microtia, pero sí, pues sí, la Sí, literatura reporta que ya, o sea, si es microtia así aislada, pues ya puede entrar como un FAB. sí, lo que pasa es que a veces nos quedamos los adscritos con la escuela vieja y quítanos lo de la cabeza, ¿no? Y es bien difícil. Y aunque tú les demuestres y le digas, no, es esto. Entonces, pues ya, sí, entra así. Y pues ya en la mañana dice, ¿por qué nomás le puse microtia, no? Entonces, pues ya lo cambias, ¿no? Ya con el que se quede, pues ya le pondrá, ¿no? Yo mucho tiempo, cuando yo le miraba la parálisis y la microtia, yo decía, no, esto es un golden heart. Y luego me decían, no, es un FAP. Y yo decía, ¿pero por qué? Si tiene tal cosa. Entonces ya la doctora Arenas nos dijo, no, Nieves, todo lo que entre con microtia, aunque sea unilateral, entra dentro de un FAP. Bueno, entonces ahora así están. Por eso así mucho diagnóstico de nosotros está con FAP. ¿Alguien tiene algún otro comentario, duda? No, bueno, entonces seguimos con Moebius. También es conocida como aplasia nuclear congénita, aplasia nuclear infantil, alguien escribió. No, que no, gracias. También se conoce como aplasia nuclear congénita, aplasia nuclear infantil y parálisis oculofacial congénita o diplegia facial. Fue descrita desde 1880 por von Graf y Samish, y también en 1881 por Harlam y Chisholm en 1882. Pero realmente, pues, el que hizo las descripciones más amplias fue Paul Julius Moebius en 1888, y en 1892 reportó 43 casos de parálisis facial congénita y adquirida. 6 de estas eran bilateral y también incluían al sexto par. Es una patología relativamente rara. La incidencia es de 1 en 10,000 y en la última década se ha visto un incremento en la incidencia. Realmente no se describe por qué este incremento, pero se ha visto que está. En cuanto a las manifestaciones generales, lo más frecuente es una parálisis del séptimo par craneal, que puede ser completa o parcial, uni o bilateral, y produce facies inexpresiva. Otros nervios afectados son el 12, el 10, el 8 y el 9. Va a ocasionar estrabismo, disfagia y alteraciones linguales. Y puede asociarse también a malformaciones musculoesqueléticas como braquidactilia, sindactilia, artrogriposis, defectos costales y también ausencia de dedos de pies o manos, o incluso dedos supernumerarios. Estos pacientes también pueden tener disartria por dificultad en el movimiento de labios, y también esto se puede sumar a una falta de movilidad de lengua o del paladar. Bueno, como ven, pues realmente por la afección de diferentes pares craneales es muy amplio este síndrome. Entonces, por eso se ha dividido en dos, que es el clásico y asociado a otras anomalías. El clásico se refiere que hay una parálisis bilateral completa o incompleta de los nervios facial y motor ocular externo, que corresponde al 60% de los casos, que es lo que pues más frecuente vamos a ver. Y asociado a otras anomalías, se acompaña de otras anomalías como parálisis de otros pares craneales, paladar ojival, hendiduras palatinas, malformaciones auriculares, atrofia mandibular, diastemas, anomalías en miembros superiores e inferiores, sindactilia, pie equinovaro, agenesia digital, agenesia de músculos pectorales, que esto es descrito como síndrome de Poland, o también una agenesia de glándula mamaria,
luxación congénita de cadera, pie equinovaro y también retraso mental. Entonces, como vemos, pues asociado a otras anomalías tiene muchas manifestaciones. También se han descrito problemas dentales y cardíacos, pueden tener dextrocardia, defectos ventriculares septales y transposición de grandes vasos, y también afección de centros generadores de impulso respiratorio, que está junto al sexto par. Entonces, pues los niños que tienen esta afección, pues también es pues un como riesgo de mortalidad. Otro defecto importante que tienen es insuficiencia velofaringia por afección de pares craneales. Y en el sueño también se puede apreciar un cierre palpebral incompleto y se ve que los ojos desplazan hacia arriba, que es conocido esto como fenómeno de Bell sin un desplazamiento lateral. Pueden tener también alteraciones en la articulación de sonidos, como ya les mencioné, pues por la parálisis, y también en la masticación. O sea, son niños que también pueden tener alguna disfagia. También pueden tener lagrimeo y cialorrea constante. El paciente no tiene visión lateral porque pueden llegar a presentar pues el estrabismo convergente, lo que lo obliga también a mover la cabeza constantemente. Pueden presentar epífora y queratoconjuntivitis y también puede tener pliegues epicánticos. Generalmente el coeficiente intelectual es normal, pero tienen problemas en la integración social. Y también se ha descrito en estos niños enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a los aspectos audiológicos, se han documentado malformaciones de oído externo hasta en un 47% de los casos. Diversos pacientes padecen hipoacusia neurosensorial y conductiva, y es más frecuente que tengan conductiva por malformaciones en el paladar, que tengan como otitis medias, aunque no es lo común en este síndrome. También, bueno, pues son niños en los que podemos ver como alguna ausencia del reflejo estapledial, como ya sabemos por la inervación del músculo por el séptimo par, y pueden haber en los potenciales alteraciones sugestivas de núcleos craneales relacionados con esta patología. En cuanto a los aspectos genéticos, la etiología permanece en estudio, pero se ha visto que tiene influencia tanto de factores genéticos como ambientales. Puede haber un defecto primario metamérico en el techo del tronco encefálico o un proceso isquémico por interrupción del flujo encefálico y otras estructuras en el desarrollo embrionario. Y esto se puede ver a exposición a agentes teratogénicos, como el misoprostol en el primer trimestre del embarazo. Entonces, se ha asociado tanto a herencia como autosómica dominante, como autosómica recesiva, e incluso también se han visto casos ligados a X. Y se han visto diferentes locus relacionados pues en diferentes cromosomas como el 13, el 3 y el 10, y también translocaciones en el cromosoma 1. Y pues como vemos también como que hay diferentes genes que participan y no nada más está asociado a alguno. Las teorías etiológicas que atribuyen el origen a la alteración a nivel mesodérmico y ectodérmico, pues, o sea, son estas dos teorías, tanto mesodérmica como ectodérmica. La mesodérmica nos dice que va a haber una alteración en la musculatura derivada de los arcos branquiales, y la ectodérmica que hay un compromiso central, ya sea una aplasia o una hipoplasia en los núcleos motores de los nervios motores periféricos o placa mioneural. Y entonces, en este caso, las anomalías musculares serían secundarias. En cuanto al manejo y tratamiento, pues son niños que también requieren un equipo multidisciplinario. Obviamente, pues aquí audiólogo, odontólogo, asesoría genética y una rehabilitación psicosocial. Como les mencioné, pues son niños que tienen como dificultades en cuanto a la sociabilización. Se describe que también mucho por ¿cómo se llama? Porque sí influye, o sea, son conscientes como del aspecto de la parálisis que tienen, y eso puede influir como en el retraso que tienen en la sociabilización. Entonces también es importante en ellos pues tener una rehabilitación psicosocial. Se debe confirmar la parálisis con electromiografía y usar potenciales evocados somatosensoriales y potenciales evocados motores que nos vayan a demostrar esta lesión del séptimo par. En cuanto al ATAC, pues suele ser normales. En algunos casos, pues ya podemos evidenciar la hipoplasia o displasia de la corteza cerebral.
que esto es consistente con una variante de la malformación de Dandy-Walter, y también puede haber calcificaciones tanto simétricas como bilaterales del cuarto ventrículo a nivel del sexto par. En la resonancia magnética, ahí sí podemos ver que haya hipoplasia, ausencia de los pares craneales involucrados. También se ha visto que hay endurecimiento del cuarto ventrículo, y también que esto nos va a indicar que hay una ausencia de la cabeza del cuerpo calloso. También se puede afectar el cerebelo, el hipotálamo y la glándula pineal, pero también malformaciones del sistema límbico. Entonces, el tratamiento fundamentalmente quirúrgico se va a orientar a corregir el cierre palpebral, corregir y alargar el labio superior, manejo del pliegue epicántico superior y una suspensión dinámica de la boca y corrección de ptosis facial. De primera línea se recomienda microcirugía con una técnica de reemplazo nervioso y muscular como primera línea. O sea, esto se refiere sobre todo a ¿cómo se llama? El par craneal, al facial. Se puede hacer un reemplazo tanto nervioso como muscular. El plan de acción comprende el manejo del pliegue epicántico y también la corrección del pliegue palpebral, labio superior y la ptosis facial. Y generalmente el músculo que se usa para hacer el manejo de estos músculos es el músculo gracilis, y se puede usar el nervio macetero. Entonces realmente lo que es como un trasplante. Y esto puede mejorar la epífera y queratitis crónica con corrección de ectropión y suspensión del labio inferior y comisuras labiales. Y nada más. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Pacientes como Evios, creo que nada más, tiene la doctora Arias, uno, y la doctora Barradas. Creo que hasta ahí Barradas tiene varios casos sindrómicos medio raros, igual que Diana. Tiene, hay otro que se llama, que es de los niños que no tienen expresión facial. Pareciera Moebius, sin embargo, creo que no, que es como su carita cartonada. Hubo un caso que presentaron de los generales, de los lunes, pero no es Moebius. Beckman-Whitman. Creo no. Que es, no, es que hay uno que dice que tiene como si fuera su carita de cartón, porque no tiene ningún tipo de expresión ni nada. Y yo pensaba que era Moebius, porque pues, es el que, si tiene parálisis facial bilateral, pues también tiene su carita inexpresiva, ¿no? Pero Barrada dijo que no, que era Kawasi, como un nombre japonés, no sé, y lo presentaron, y según por genética que era ese síndrome. Entonces la carita tiene así como de máscara también. Entonces se supone que Moebius es así, ¿no? No sé si, pues porque está el Kawasaki, pero Kawasaki según yo no tiene, no creo que sea. No tiene, Kawasaki no tiene. ¿No era el Kabuki? El Kabuki, ese. Es Kabuki. Sí, Kabuki es facies de máscara. Ándale, esa. Ajá, como de samurái. Ándale, esa tiene barraditas, un pacientito. Y Colón tiene uno que es un paciente que no tiene ojitos, no tiene